Mi exesposo nunca fue un buen hombre. Pero ni siquiera yo me había dado cuenta de lo profundo que había caído, hasta que murió de repente, dejando atrás a 2 hijas de nuestro matrimonio, y 2 hijos secretos de su amante. Ella también murió. En el mismo accidente. ¿Las secuelas? Un caos total. Mis hijas, de 17 y 15 años, estaban devastadas. No solo por la pérdida, sino por descubrir que su padre había llevado una doble vida. La traición les pegó duro. Ellas fueron las que descubrieron la aventura. Ellas fueron las que me lo dijeron. Y de alguna forma, los suegros me culparon a mí por todo. Decían que las niñas lo llevaron a su muerte. Que se negaron a ser grandes hermanas. Y peor aún, empezaron una lucha por la custodia de mis hijas. Yo todavía estaba legalmente casada cuando él murió, en medio de un divorcio. Su testamento, descubrí después, dejó sus cuentas personales y el seguro de vida a sus padres, no a nuestras hijas. Lo cual, honestamente, es todo lo que necesitas saber sobre en qué priorizaba. Luego vino el acoso. Sus padres querían mudarse con nosotros. Decían que estábamos abandonando a la familia. Ya estábamos en terapia. Ya estábamos reconstruyéndonos. Y ellos querían venir a arruinar el poco paz que nos quedaba. La respuesta fue no. Y siempre será no. Pero la última gota fue en el cumpleaños de mi hija menor. Hay un mercado de fin de semana cerca de aquí, productores, huevos frescos, carne, chocolates locales. Es como una tradición. Como su fiesta estaba prevista para más adelante en el mes, le di algo de dinero y la dejé disfrutar. 1 hora después, me llamó llorando. La rodearon 6 mujeres mayores. Mujeres de la iglesia. Le estaban gritando. Gritando que era una niña ingrata, impía por no visitar a sus pobres hermanos huérfanos. Mi hija no podía respirar. La gente pasaba sin hacer nada. Nadie ayudaba. Corrí hacia ella. También vino mi mayor. Cuando llegamos, me dieron ganas de explotar. Esas no eran desconocidas, eran mujeres de la iglesia de mis suegros. Mujeres que me habían sonreído por años, ahora escupiendo veneno en mi hija. Le dije a mi mayor que agarrara las compras y se fuera al coche. Y me interpuse entre mi bebé y la multitud. «Se llaman a ustedes mujeres cristianas», les grité. «Entonces actúen como tal. Están hostigando a una niña». No retrocedieron. Se intensificaron. Una incluso dijo que yo fallaba en mi deber como buena esposa cristiana por no cuidar a los padres de mi esposo. «Qué asco», dije. «Me fue infiel». Repetidamente. Con su apoyo. «No me hablen de deberes». Finalmente, el personal del mercado intervino y nos sacaron a todos. Las mujeres nos siguieron hasta el coche, gritando. Apenas logré cerrar la puerta antes de romper en llanto en el asiento del conductor. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, entré a Facebook. Necesitaba respuestas. Envié un mensaje a un hombre de esa iglesia con quien todavía tenía contacto, uno de los pocos decentes. Se disculpó y preguntó si había visto la publicación. «¿Qué publicación?», pregunté. Me mandó capturas de pantalla. Era de mi suegra. Había publicado una historia dramática en el grupo de Facebook de la iglesia, pintando a mis hijas y a mí como monstruos sin corazón que abandonaron a 2 abuelos en duelo y a sus nietos huérfanos. Afirmaba que no las habíamos aceptado en la casa porque eran niños y que yo siempre resentí tener hijas. ¿Y lo peor? Dijo que la amante no era una amante en realidad, sino una sustituta que habíamos contratado juntas porque no podía tener más hijos. Por poco lancé la laptop contra la pared. Esa mujer distorsionó la verdad en un cuento moralista, y la iglesia se lo estaba creyendo. Corazones, oraciones y comentarios de pobrecita inundaron la publicación. Pero aquí está lo que pasa con esa iglesia: toleran mucho, pero la infidelidad, eso no se perdona. Y fue en ese momento que me di cuenta, yo tenía el poder de destruir sus mentiras. No solo era la esposa traicionada, tenía pruebas. Fotos de mi ex con su amante. En nuestra casa. En nuestro sofá. Mensajes, confesiones, incluso correos de sus padres, que alentaban la aventura y se burlaban de mí durante el divorcio. Y lo peor de todo, mensajes para mis hijas. En los que llamaban a mis niñas bastardas y las culpaban por la muerte de su padre. 2 días después de que murió. Ese fue el momento en que supe, ya no iba a jugar a ser buena. El siguiente día, recopilé todo.
Pagué extra para que las copias quedaran perfectas. Color, brillante, profesional. Luego me puse creativa. Hice pequeños archivadores, como los paquetes de oración que reparten en el servicio dominical. Mismo tamaño. Mismo tacto. Pero por dentro, había una verdad que no podían orar para que desapareciera. La primera página. Mi ex y su amante en medio de un beso. Caras nítidas. Título. La verdadera historia de amor de, nombre del ex, y, nombre de la amante, punto. Cada archivador era personalizado. Organizado. Etiquetado. Ese domingo, llegué temprano a la iglesia. Nadie me detuvo. Parecía cualquier otra persona. Coloqué los archivadores en la pila de himnos en la mesa trasera, y me fui. Para el mediodía, el chat del grupo de la iglesia estaba que ardía. Capturas de pantalla. Indignación. Caos. Un miembro lo describió como una emboscada espiritual. La publicación de mi suegra fue eliminada. Los comentarios debajo fueron reemplazados por condenas enojadas de traición, falso testimonio y engaño espiritual. Hasta el pastor tuvo que intervenir. La gente exigía saber por qué les mintieron. ¿Por qué escondieron la verdad? ¿Por qué estaban hostigando a niñas inocentes en nombre de un infiel muerto? Yo ni siquiera recibí un gracias. Pero sí obtuve algo mejor. 2 cartas de disculpa escritas a mano. Una para cada una de mis hijas. Y una invitación para que regresara a la iglesia. Lo que escribió el pastor, y cito. Aunque perdiste el camino durante la traición de tu esposo, entendemos la oscuridad que enfrentaste. Todavía eres bienvenida entre nosotros. Aparentemente, fallé en mis deberes como esposa, pero la infidelidad sigue siendo mucho peor. Me reí tanto que lloré. ¿Y mis suegros? Se avergonzaron tanto que terminaron dejando la iglesia por completo. Mi suegra publicó un último mensaje en su página, diciendo que ya a nadie le importan los ancianos y que extrañaba a su hijo, el único que habría cuidado de nosotros. Sí, claro. ¿Con qué dinero? Yo era la que pagaba las cuentas. La que sacaba la cara. La mejor venganza no es ruidosa. No grita. Canta, justo desde los himnarios. Mis hijas no merecían cargar con el peso de la traición de su padre. Y yo, la verdad, no iba a permitir que un montón de hipócritas las crucificaran por algo que no hicieron. Así que dije la verdad. La dejé hablar por sí misma. Y cuando finalmente bajaron las cortinas, las únicas personas que seguían en la oscuridad, eran las que eligieron vivir allí. La justicia no siempre llega en las salas de tribunal. A veces, llega en papel brillante, metido entre los versos de sublime gracia. A veces, solo hace falta una madre que se niegue a quedarse en silencio. Si esta historia te dio escalofríos, o te hizo querer imprimir tus propios paquetes de verdad, dale like y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la venganza más satisfactoria que has visto? No olvides suscribirte para más historias que prueban que la karma siempre llega, tarde o temprano.